Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Capítulo 24 del libro de Hechos. El apóstol Pablo se va a defender ante un gobernante que, si algo lo caracteriza, es la injusticia y sanguinario, despiadado, con falta de dominio propio, promiscuo, sin temor al juicio venidero. Estamos en el año 59 de nuestra era en este momento. Algo que me llama la atención hasta este momento es la actitud de la iglesia de Jerusalén. Pablo está siendo juzgado, fue sacado a tirones del templo, llevado a Cesarea, ante Félix. ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Santiago? Los que 10 días antes acaban de recibir la ofrenda y la limosna que traían de Asia. ¿Dónde están? Los apóstoles de Jerusalén no están. Pablo es sacado a tirones, jalones del templo de Herodes, donde estaba cumpliendo unos votos con los nazarenos. Y de pronto Lisias, que es el tribuno de Roma, lo rescata. Después hay un complot que el sobrino de Pablo descubre y se lo lleva a decir al tribuno Lisias. Enojado dice, bueno, vamos a mandar 470 hombres, lanceros a caballo y de a pie. Y lo envían a Cesarea, un lugar portuario. Pablo es presentado a Félix. Félix dice, te voy a atender más adelante. En ese momento de Jerusalén salen ancianos del Sanedrín, barbones, con toda su esplendidez en la forma de vestir, llenos de odio, haciendo el viaje de Jerusalén a Cesarea, planeando con un tal Tértulo, un orador profesional, un orador a sueldo. ¿Y cómo vienen estos viejitos enojados, listos para entrar al pretorio de Herodes y acusar a nuestro querido y amado apóstol? Me gustaría que entienda usted con qué pompa entran estos hombres. La pompa con la que se manejaba Félix, Drusila, y enfrente tienen a un abandonado por la iglesia, porque hasta ese momento estaba solo Pablo, pero un hombre que pone a temblar a Félix y que hace que el gobernador se espante, porque lo que Pablo va a decir es el poder del evangelio, el poder de hacer temblar o arrepentirse, que no es lo mismo espantarse que arrepentirse. Hechos capítulo 24, el título dice, defensa de Pablo ante Félix, el gobernador. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. ¿Quién es este Ananías? Es el sumo sacerdote. Ya vimos cómo se portó Ananías cuando estaba frente a Pablo. ¿Qué hizo? Mandó a golpear en la boca a Pablo. Esto habla del carácter corrupto de Ananías. Pablo se enoja, le dice, pared blanqueada, Dios te va a golpear. Llega Ananías, desciende de Jerusalén, y todos los viejitos bravos, enojados, barbones y bien vestidos, llegan al pretorio de Herodes, ahí en Cesarea. Llegan ante Félix, llegan a acusar a Pablo. Tértulo, orador, probablemente de origen griego. A Tértulo no le importa si eres inocente o eres culpable. Tértulo le interesa ganar dinero acusándote y que pierdas el juicio. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo, vean la lambisconería, lisonja, adulación de este orador a Félix. Félix, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente, conforme a tu equidad, porque hemos hallado a este hombre, primero es una plaga, nadie lo quiere tener en casa. Segundo, promotor de sedición, violación a la ley romana, era muy penado. Y promotor de sedición entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazareos o nazarenos. Fíjense cómo están tratando a un predicador de primera línea. Por eso no puede ser que un predicador se queje que lo tratan mal. Si eres un predicador de Cristo, te van a tratar mal. Los que no han nacido de nuevo no les gusta el evangelio. Vean cómo están tratando a Pablo. Le levantan un falso testimonio. Intentó también profanar el templo. Pablo estaba cumpliendo un voto que los de la iglesia de Jerusalén le habían dicho, para que no hablaran mal los judíos de él, los judíos creyentes. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley.
Pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia, le quitó de nuestras manos. Ahí pasaron a raspar a Lisias, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Y miren el verso 9 lo que dice. Los judíos también confirmaban diciendo ser así. Se levanta este tértulo con una buena oratoria, con una buena introducción al respetable tribuno, pero tiene un mal corazón. Está levantando falsos contra nuestro querido apóstol Pablo. Pablo no fue juzgado a cielo abierto, era un pretorio, estaba cerrado el lugar. Estaba Félix, los viejitos que venían de Jerusalén, Ananías, Tértulo, todos contra Pablo. Pablo empieza a ser acusado, le levantan falsos testimonios, pero hay algo que a Pablo le sirve, y más adelante lo va a decir: tengo una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Si tienes una conciencia limpia con Dios y ante los hombres, espera que te ataquen. Eso va a caer, va a terminar. Si no es de Dios, no prospera. Los judíos también confirmaban diciendo ser sí todo esto. Entonces Félix, habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, respondió. Ahora va Pablo. Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Usted ve aquí la ambisconería, lisonja. Este es un hombre de Dios. Un hombre de Dios no quiere quedar bien con las autoridades. El hombre de Dios va a confrontar a la autoridad sanguinaria. Por eso me extraña de que la iglesia se vea inmersa en el gobierno. No puede un hombre entrar con principios bíblicos a un sistema corrupto porque es antibíblico. Una ola que dice, no, hay que conquistar la política. Conquiste su vida, dominio propio, justicia, juicio, equidad. Si no tiene eso, se va a corromper. Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, punto. Con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. A este momento solo han pasado 12 días. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Y aquí viene el hombre que tiene limpia su conciencia ante Dios. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Con conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Ya me acusaron, que lo prueben. Y listo. Verso 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, Jesucristo, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Escribieron que venía un Mesías. Y Pablo dice, el Mesías ya llegó y lo crucificaron ustedes los judíos. Eso se lo está diciendo a Félix, que Félix no es un erudito en ley judía. Félix había sido esclavo y ahora era rey. Es como el hombre que nunca ha tenido dinero y de pronto llega a un lugar y tiene mucho dinero y se vuelve loco. Tuvo la ventaja que Palas, su hermano de Félix, era el favorito del César. O sea, eran homosexuales. Félix, sanguinario, casado con una mujer, era Drusila, judía, descendiente de los Herodes, la hija más pequeña de Agripa I, una jovencita de 19 años. De las mujeres más voluptuosas y seductoras de toda esa época, ella y su hermana Berenice. Eran tremendas. Era muy común que tuvieran 3 o 4 amantes. A Félix no le importaba, en fin. A Drusila, cuando su papá muere, Agripa I, se la dan a un rey. El rey, al ver que tenía que circuncidarse para tener a Drusila, dice, yo la dejo. 16 años tenía Drusila. Después la casan con un reyezuelo de Siria, Esmesa, de 17 años. Esta mujer era tan hermosa que cuando Félix la ve se enamora de ella. Se la quita al rey Esmesa. ¿Qué podía hacer este reyezuelo? Este era hermano del favorito del César. ¿Contra quién está Pablo? Drusila conocía la ley judía, Félix no, porque Félix era romano. Y Drusila venía de los Herodes, que eran judíos, con samaritano. Y aquí está un versículo maravilloso, verso 16. ¿Qué debemos buscar? Tener una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Así usted va a actuar con confianza, con seguridad, con identidad. Y por esto procuro tener siempre una conciencia, procuro, no es que siempre lo logre, o sea, desea santificarse, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación, la ofrenda que traía de los de Asia. Y yo me pregunto, ¿dónde está la iglesia de Jerusalén bonita?
¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Santiago? Está solo Pablo. Amo a Pablo porque fue un hombre diferente. Pedro tiene lo suyo con la dulzura de Juan, pero Pablo, dicen que era jorobado, era calvo, pero tenía un poder de Dios precioso. Sin temor, hace temblar al rey. Harapiento como estaba, sucio, el rey con toda pompa, con los barbones, y lo pone a temblar, se espantó. El mendigo espanta al rey. Es que el mendigo trae el evangelio de Cristo. Pero pasados algunos años vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto, como dicen estos. Ellos deberían comparecer contigo y acusarme, si contra mí tienen algo. ¿Quiénes lo estaban acusando? Gente que ni lo vio haciendo sus votos. Los que lo vieron ya ni estaban. Verso 20. O digan estos mismos que están presentes si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio. Aquí vuelve a sacar el momento en que Ananías lo abofetea. Que digan si hice mal cuando estuvo en el concilio. Que no fue Ananías el que está presente aquí, que él me mandó a golpear. Ahí sí no dicen nada los judíos. Al no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado por vosotros. Fue cuando él divide la asamblea. Inteligentemente se da cuenta que había saduceos y fariseos y la divide. Dice, yo creo en la resurrección de los muertos. Todos los fariseos se ponen a su favor y empieza un gran problema en la asamblea y la divide. A no ser que por eso me acusen. Verso 22. Entonces Félix, oídas esas cosas, estando bien informado de este camino, la información no es suficiente para que usted se convierta a Cristo. La información es necesaria, pero no es suficiente. Hay mucha gente informada sobre Jesucristo, que es el Mesías, pero eso no convierte a la gente. ¿Qué es lo que convierte a la gente? El que Dios los haya destinado para ser salvos y santos. Porque no es del que se esfuerza ni el que corre más, sino del que Dios tiene misericordia. Lidia estaba escuchando las palabras de Pablo y muchas como Lidia estaban a un lado en el río lavando la ropa y ella lavando las flores. Dios abrió el corazón de Lidia. Hay gente que dice, ya entendí que Cristo murió por mis pecados. Es conocimiento intelectual, eso no es nacimiento. Nacimiento lo da Dios. Nicodemo dice, ¿cómo puedo llegar a tener vida eterna? Nicodemo era fariseo y era maestro. Y entonces Jesús le dice, es que necesitas nacer de nuevo. ¿Puedo yo, un hombre viejo, entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Lo que nace del espíritu, espíritu es, y lo que nace de la carne, carne es. Yo te digo, os es necesario nacer de nuevo, y ese nacimiento no es por voluntad humana. Dice Juan, el engendramiento es divino, no por voluntad de carne y sangre. Es que yo quise arrepentirme, fue Dios el que puso en ti ese arrepentimiento. Si su tío, si su hermano no se ha convertido al cristianismo, solamente ore y acérquele la escritura, porque el convencimiento lo da Dios, no usted. No, pero yo declaro, porque la Biblia dice que yo y mi casa serviremos a Jehová. Siga adelante lo que hicieron, no lo siguieron. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Si toma la de bendición tendrás todo. Si toma la maldición tendrás todo esto. Siga 3 capítulos adelante. Escogieron lo malo. Solamente que Dios de un corazón nuevo se puede uno santificar. Si no, no. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, nada más informado, le aplazó, diciendo, cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Félix dice, vamos a hacer un paréntesis, una pausa, no voy a tomar decisiones ahorita. Además porque estaba muy presionado por los judíos. 2 años después los judíos lo destituyen a Félix y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que le diesen cierta libertad y que no impidiesen a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Pablo ya estaba grande. Hasta este momento se acerca Lucas y los demás y lo empiezan a atender. Algunos días después, segundo evento y el más crítico para la salvación del alma, regresa Félix y su esposa. Algunos días después, viniendo Félix, aquí aparece otro personaje, que es Drusila, la jovencita de 19 años que le hablé. Drusila, su mujer, esta sí era judía, Félix no. Viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de justicia, dominio propio y juicio venidero. ¿Qué temas tan antievangelísticos? ¿Cómo va usted a hablarle a un gobernador que es incrédulo sobre juicio venidero?
si sabe lo promiscuos que son, dominio propio, y sabe los ratas injustos que son, y le va a hablar a usted de justicia. Hermano Pablo, ¿qué pasó? Le están fallando las estrategias evangelísticas. Usted debe hablar más relajadito, debe hacerlos reír, que estén contentos, tomen su cafecito, y además decirle que lo que Dios quiere es salvarlos, nada más. Que vengan a la iglesia los domingos, que ofrenden y ya son salvos. Eso es una mentira. Si eso hubiéramos promovido desde el principio, estaríamos llenos de falsos cristianos, con la falsa idea de que son salvos. A mí me ha tocado predicar y me ha tocado gente que jamás he vuelto a ver y que creo que jamás volveré a ver si no le hablo del juicio venidero, si no le hablo de la justicia y del dominio propio. ¿De qué le voy a hablar? El día que este hombre esté en el infierno, va a decir: estuve frente a tal predicador y lo que hizo fue hacerme sentir bien, que no me preocupara y que yo nada más declarara y recibiera las cosas. Un día esa gente va a clamar desde el infierno. Pablo lo sabía. Era la única vez que iba a tener contacto con Félix. Imagínese Pablo contando chistes. Un milagro para que Félix se convierta. Esto es lo que se está predicando hoy en día. Ya lo evangelizamos y es cristiano. ¿Y? No, pues sigue en la misma. No está evangelizado, no nació. Porque el nacimiento no depende del hombre, depende del que Dios haga nacer. Pero no podemos suavizar el mensaje. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó, no se arrepintió, se espantó y dijo: ahora vete, no quiero irte más, cuando tenga oportunidad te llamaré. Nada más se espantó, pero el espantarse no es arrepentirse y creer, porque eso es un nacimiento espiritual. Pedro dijo: Señor, si así es, ¿quién va a entrar? Y Jesús le contesta: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, por la sangre de Cristo. ¿Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero? Félix no quería salvarse, Félix quería dinero, por lo cual lo hacía venir muchas veces. Drusila, siendo judía, ni siquiera puja, ni siquiera la mencionan. Sabía de judaísmo, sabía de los profetas. Pablo le dice: ya vino Jesús, al que mataron en el madero hace unos años. Él era. Cuando Dios no pone, no pone. El juicio de Jesucristo. Cómo Dios inquieta a la esposa de Pilato. No puede dormir. Y recibió una visión anoche. Ten cuidado con este santo, Jesucristo. Las dos andaban en la misma pachanga. Una casada con Pilato, otra casada con Félix. Pero una Dios la inquieta. El que no conoce y no ha nacido de nuevo, están locos, fanáticos. Porque no han nacido. Porque esto se entiende y se discierne espiritualmente, no intelectualmente. Y el que no ha nacido a las cosas espirituales no las puede entender. Es ajeno a ellas. Ellos viven bajo la lógica. Verso 26, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. ¿De qué le sirve el dinero a Félix en este momento? Está en el infierno. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Lo destituyeron por sanguinario. Todo este tiempo estuvo Pablo arraigado. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. La cereza de una vida perdida. Muchos me dirán en ese día: Señor, Señor, no os conozco, hacedores de maldad. Angosta es la puerta y angosto es el camino, y pocos entran por él. Demos gracias a Dios y oremos. Padre, gracias, porque a través de este estudio y predicación hemos sabido que Félix, Drusila, los ancianos del Sanedrín, están en un lugar llamado infierno. Quizá esta palabra ya no es muy bien acogida en nuestra época posmoderna por aquellos que son los sabios de este mundo. Pero a los que somos como niños, a los que te agradó a ti revelarnos el evangelio de la verdad, sabemos que estos hombres están en el infierno hoy en día. Y también sabemos por el Espíritu Santo que habla a nuestro espíritu que nosotros hemos sido salvos, no porque seamos mejor que Félix ni mejor que Drusila, simplemente porque hemos experimentado un nacimiento nuevo que no viene del hombre, sino viene de Dios. Así dice el libro de Hechos que Lidia le fue abierto el corazón, no pudo ya abrirlo. Así tampoco nosotros, sino que esta salvación sobrenatural viene de lo alto. Así, Señor, que solo oramos los que se van a convertir, los que son tuyos, para que los perfecciones, los santifiques, los laves y los glorifiques hasta el día del fin. Poder el barro altercar con el alfarero y decir: ¿por qué me hiciste vaso para deshonra y no para honra? No puede. Dios es soberano.
y Dios es amor y es bueno. Y damos gracias a Dios porque hemos sido salvos por su sangre bendita. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días de 9 a 10 de la noche por esta estación y a través de internet www.guillermotorres.com.mx.